Bien, este es el último vídeo como continuación de los tres anteriores para la realización de análisis de ecología numérica con distintas técnicas. Ya expliqué las técnicas de análisis de agrupamiento, las técnicas de ordenación. Hay un primer vídeo de introductorio y de análisis exploratorio de datos, y este último se trata sobre el análisis de diversidad y el análisis de agrupamiento aplicado a los datos simulados que hasta ahora tengo para cada quien, ¿no? Recuerda buscar tu informe personalizado. En el primer vídeo de esta serie lo explico, así que bueno, puedes volver atrás y ver el primero para que veas el conjunto, ¿no? Y así puedas elegir buscar tu informe personalizado. Y bueno, recuerda que son todos los análisis hay que hacerlo en esta práctica. Aun cuando en el manuscrito elijas alguno, en esta práctica hay que hacerlo todo para que lo puedas ver, ¿no? Bien, entonces la idea es básicamente usar eh, los datos de la matriz de comunidad para calcular índices, pero realmente cuando la matriz de comunidad es de presencia-ausencia no hace mucho sentido hacer cálculo de índices, porque realmente los índices, eh, al menos los índices de diversidad alfa, en general, que miden la riqueza en función de o sea, que miden la diversidad en función de la riqueza y en función de la equidad, pues no hace mucho sentido en estos casos, porque realmente estamos trabajando con datos de presencia y ausencia que van a ser limitados en esa parte. Por lo tanto, un índice de Shannon no hace mucho sentido, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, cuando no se tienen datos de abundancia, pues y lo que se tiene son datos de presencia y ausencia, como en nuestro caso, pues lo que hacemos es usar la riqueza como un buen estimador de la diversidad. En este sentido, pues voy a hacer cálculos de riqueza y voy a mostrar los índices, aunque los índices en general no sirven para este caso, pero te los muestro para que si algún día manejas datos de abundancia, pues los puedas usar, ¿no? Combinaré el análisis de diversidad con una pequeña parte del análisis de agrupamiento, que es en concreto la generación o la selección de un conjunto de grupos. Nada de usar la parte de especies, la preferencia, por ejemplo, los análisis de preferencia por hábitat, o los análisis, por ejemplo, de las variables ambientales, nada de eso, ¿no? En la parte, digamos, del análisis de agrupamiento más abreviada, que es la primerita, que es la definición de grupos, ¿no? Que es esta parte, ¿no? Que es la conclusión, la selección de un grupo. Ese grupo existe en cada informe personalizado se genera una selección de grupos. Entonces esa selección de grupos se carga aquí en esta parte, ¿no? Bueno, voy a mostrar cuándo se usa, en qué momento se va a usar, porque primero voy a centrarme únicamente en los cálculos de riqueza, y luego ya veremos más cosas del análisis de diversidad, que van a incluir curvas de acumulación, análisis de correlación, y también análisis de correlación, análisis de cobertura, y también la contribución de especies a la diversidad beta, la única parte de diversidad beta que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, en principio lo que tengo para uso tuyo en el futuro, si lo necesitaras, es una función que calcula índice de diversidad, y en este caso lo que hace es simplemente generar una tabla, y esta tabla luego la imprimo mediante este bloque de código, ¿no? Esa tabla es una tabla que generaría muchos índices, ¿no? Como ves, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, los índices de diversidad, por ejemplo, de equidad de Pielú, o las distintas equidades que puedes encontrar, que son básicamente las de estas columnas en adelante, no hacen mucho sentido. Tampoco los de Shannon hacen sentido, aunque veas números reales, son muchos números entre ellos repetidos, ¿no? Porque en los análisis, en las matrices de presencia-ausencia no hace sentido. La única columna que hace sentido es la de riqueza. Y la riqueza por sitios, que ya además la hemos visto anteriormente. Pero la riqueza se puede analizar desde el punto de vista de la diversidad como el único elemento que vamos a tener en este caso, ¿no? Y aquí te la muestro ordenada en función de los sitios con mayor riqueza a los sitios de menor riqueza, ¿no? Estos, a ver, sí, por ejemplo, el sitio número 3 con 3 especies solamente, es el sitio más pobre, y sitios como el 2 4 12 13 con 10 especies, ¿no? De las 12 en total que tiene la comunidad.
Ese es un análisis básico, ¿no? Entonces uno tiene que poder reportar eso con relativa facilidad, pero eso no se puede quedar ahí, porque un análisis de diversidad normalmente implica, sobre todo cuando se trata de ecología numérica, a correlacionarlo con alguna variable ambiental. Es decir, intentar determinar si la riqueza depende en alguna medida de alguna variable ambiental. Y para eso tendríamos que combinar, o necesitamos combinar la matriz ambiental con los resultados de la riqueza estimada, la riqueza calculada, perdón, por medio de la función que está en la parte superior, que es la que te mostré, que se llama AlphaDiv, que es una función construida por mí, pero que usa otras funciones del paquete vegan. Entonces, bueno, lo que me interesa en este punto es, usando la riqueza, calcular o estimar si hay algún grado de asociación entre alguna variable ambiental y la columna N0, que es el número de Hill 0, que es lo que se conoce realmente como riqueza, ¿no? Y en este caso, como vemos, pues la idea es fundamentalmente hacer paneles de análisis de correlación, ¿no? Todos estos análisis de diversidad están mucho más desarrollados en mi canal de YouTube, en Pito 1, en una lista de reproducción que se llama Ecología Numérica, con R, y esa lista de reproducción recoge bastante más contenido del que puedes ver aquí. Son vídeos normalmente un poco más largos, pero puedes encontrar mucho más detalle y sobre todo porque en esos vídeos yo me baso en análisis de abundancia. Pero este análisis de correlación también se hace y este análisis de correlación se puede usar, se puede hacer tanto con datos de presencia-ausencia como con datos de abundancia. En nuestro caso son datos de presencia-ausencia y lo que vamos a usar sobre todo la riqueza por sitios, y la riqueza por sitios la vamos a correlacionar y vamos a hacer un análisis de correlación con ella con las variables ambientales. Y en un panel de correlación como este, lo que vamos a encontrar, siempre formando una L, es el cruce o la intersección de dos variables. Nos interesa sobre todo mirar primero la primera columna de facetas o de gráficos y la primera fila. Todos los demás no nos van a interesar porque intentan representar, o con ellos lo que lo represento es solamente la correlación entre variables. Si estuviéramos haciendo un análisis de correlación entre variables nos sirven, pero esta parte no nos va a servir ahora porque lo que queremos es ver si la riqueza depende de alguna variable ambiental. Entonces la variable ambiental 1 comparada con la riqueza, lo que para poder encontrar el gráfico de dispersión que la muestra tendríamos que cruzar intersectar esta línea, perdón, ¿ok? La fila 2 con la columna 1. Siempre vamos a intersectar, para ver gráficos de dispersión, vamos a intersectar fila 2, 3, 4, 5, la vamos a intersectar con columna 1. Esto nos va a mostrar los gráficos de dispersión. En los gráficos de dispersión nosotros podemos tener una idea de si existe correlación, porque lo que estamos es representando el valor de riqueza contra una variable ambiental. En el eje horizontal están los valores de riqueza, que son estos de aquí, y en el eje vertical está el valor de la variable. Cuando la variable es 1, la riqueza es grande. Cuando la variable es 0.20, la riqueza es grande. Es decir, perdón, no sé si lo dije bien, pero ahora voy a recapitular. Cuando la variable 1 tiene un valor grande, la riqueza es pequeña. ¿Ok? Porque está probablemente en el valor 3 que está aquí. Mientras que cuando la variable adquiere un valor pequeño de 0.20, la riqueza es 10. Es decir, una riqueza muy alta. Esto lo que significa es que a medida que la variable disminuye, la riqueza aumenta. Eso se conoce como una relación inversa. Entonces esa relación inversa la tenemos claramente reflejada en este gráfico que forma una elipse con una pendiente negativa, o sea, una elipse cuyo eje tendría una pendiente negativa. Esto es una correlación inversa. Y esto lo vemos reflejado en el coeficiente de correlación de Pearson, que está mostrado aquí con el valor negativo de menos 0.452, y hay un puntito al final ahí, después del 2, que casi no se ve. Ese puntito nos está diciendo que esa correlación es significativa a partir de una prueba llamada la prueba de producto momento,
de Pearson, que es una prueba que evalúa si el índice de correlación obtenido es más grande que lo que se esperaría por azar. Con ese puntito estamos diciendo que es significativa por un nivel de significancia de 0.1. Luego podemos ver también que para la variable ambiental 2, cruzándola, o sea, la fila 3 de facet o de facetas con la columna 1, encontramos esta faceta y vemos también que se forma una especie de elipse cuyo eje principal tiene una pendiente negativa. Los puntitos están básicamente englobados dentro de una elipse hipotética imaginaria, y esto lo que nos está diciendo es que hay un cierto grado de correlación. Esto lo podemos comprobar también en los índices de correlación, que no lo dije antes, pero esto es como un espejo. Este valor que vemos aquí, si nosotros invertimos esta matriz o la volteamos la volteamos en dos direcciones, verticalmente y horizontalmente, esto quedaría colocado aquí. Esto es como un espejo de esto, ¿ok? Y además realmente lo puedes ver bastante también fácilmente usando la misma L que he usado para encontrarme o intersectar las rectas horizontal y vertical. Lo puedo hacer también en este caso, que sería trazar una recta vertical en este punto y trazar una recta horizontal. De esta manera cruzaría riqueza con variable número 2 y me dice que hay una correlación, un coeficiente de correlación de Pearson de menos 0.29, menos 0.529, o sea, menos 0.529, que es una correlación relativamente alta, es negativa y es significativa porque además tiene ese asterisco. Este asterisco significa que el resultado de la prueba de producto momento obtuvo un valor de P por debajo de un nivel de significancia de 0.05, lo cual nos dice que la prueba es significativa. Para las demás variables no lo es. Aunque son relaciones negativas también, para las demás variables no lo es. La prueba de correlación la prueba de producto momento, porque no hay ningún punto ni ningún asterisco acompañando el número. Y además vemos en los gráficos que se trata de unas nubes dispersas formando prácticamente un círculo. O sea, para encerrarlo prácticamente tendríamos que inscribirlos a todos en un círculo. Y cuando esto ocurre, la correlación es no significativa o nula. Bien, entonces eso sería el análisis de correlación. Al menos en mi caso, en mi informe personalizado, pues lo que tengo es que la riqueza tiene una relación negativa con las variables ambientales 1 y 2. Mientras más grande es el valor de la variable ambiental, menor es la riqueza y viceversa. ¿Okay? Mientras más pequeño es el valor de la variable ambiental, mayor es la riqueza. Bien, eso es un análisis que forma parte normalmente de los análisis de diversidad, y también ahora presento un análisis de completitud. Es una palabra que está en el diccionario realmente, así que bueno, no estoy cometiendo una aberración al usarla, y lo que nos va a dar estos estimadores es un valor de qué tan completa está nuestra muestra en función de una estimación que podríamos tener. Nosotros lo que comparamos es la riqueza observada contra eh, la riqueza esperada por distintos estimadores. Hay un conjunto de estimadores adicionales mucho mejores, que son los Improved Chow o los mejorados de Chow, pero esos estimadores de riqueza no he logrado que funcionen porque hay un bug, parece un fallo no resuelto en el paquete llamado SpadeR, y yo de hecho le escribí a la autora del paquete, pero realmente yo no pude dar con el problema, y era un punto en el que se producía una condición que no se podía satisfacer porque no había un valor verdadero o falso, y se debe precisamente a una obtención de un eh, estimador que se necesita, y ese estimador no podía obtenerse. Pienso que porque faltan doubletons en las muestras simuladas que tenemos en nuestro caso. Entonces vamos a tener que recurrir a los estimadores tradicionales, que son los de Chow clásico, los de Jackknife de primer orden y segundo orden, y los de estimación por Bootstrap. Sin entrar mucho en el detalle, esto lo que consiste es en unir, combinar, permutar muchas veces tus muestras para ir obteniendo de manera gradual una curva que te va mostrando
cuánto es el número de especies esperados en cada caso. Y en la medida que tú vas haciendo más y más permutaciones hasta que lo logras al completo con todos los sitios que tienes disponibles en tu pool de sitios, entonces cuando ya obtienes eso, entonces ya tú llegas al punto en el que tú no puedes hacer más permutaciones y ya te quedas únicamente con la capacidad de extrapolar tu resultado. Ese resultado, ese producto, que normalmente Xiao lo hace a través de la pendiente de la recta o de cómo se va comportando la pendiente de la recta tangente a esa curva, esos estimadores son muy útiles para uno eh, predecir, estimar cuánta riqueza espero encontrar en una determinada comunidad. Una comunidad, en la medida en que tú vas colectando datos, tú vas viendo cómo se va acercando a una especie de asíntota tus muestras. En la medida en que vas encontrando menos especies nuevas, menos especies nuevas, menos especies nuevas, porque estás aumentando cada vez más el esfuerzo de muestreo, en la medida que tienes 5 sitios, todas son nuevas, pero cuando tienes 10 sitios, hay unas cuantas nuevas y otras que ya son repetidas, y cuando llegas al sitio número 15 prácticamente ya no estás encontrando ninguna especie nueva. Entonces, si tú con tu riqueza total tienes dos especies y tú con haber hecho muestra o haber tomado muestra en 6 sitios ya llegaste a 12, los 6 sitios siguientes serán redundantes. O sea, los 6 11 15 sitios siguientes o los números de sitios que hagan más adelante serán todos redundantes, porque si tú con 5 o 10 sitios llegaste a tener 12 y de ahí en adelante hiciste 5 sitios más o muestraste 5 10 más y sigues teniendo 12, quiere decir que tu curva de acumulación ya alcanzó una asíntota y ya es casi seguro que tú la riqueza total que puedes tener en esa comunidad ya la alcanzaste. Esa asíntota la mayor parte de las veces no se consigue. Con datos simulados sí. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y por eso estos dos análisis están combinados, que son los análisis de completitud y la curva de acumulación de especies, porque lo que nos están diciendo los análisis de completitud, que es esta tabla, es que la cobertura que tenemos, cuánta riqueza hemos capturado, es un 100%. La riqueza capturada es un 100% de la esperada. Este es un valor, todos estos son valores esperados por distintos métodos, el método de Xiao, Jackknife de primer orden y de segundo orden y Bootstrap, ¿no? Utilizan distintas formas de permutar o algunos utilizan estrategias diferentes como la pendiente de la recta tangente a la curva de acumulación. Pero la idea es, o usan modelos como Jackknife. Pero la idea es que todos producen o con todos se puede calcular un porcentaje de cobertura. Lo normal con datos reales es que nunca sea de un 100% la cobertura, a menos que hagas censos. Entonces, con tus datos, por ejemplo, de hormigas del campus de la UAS, lo que vas a obtener son valores siempre por aquí de 80, 60, 70%. Mientras que con los datos simulados que vas a trabajar en esta práctica casi siempre vas a obtener un 100%. Esto es un poco ficticio, no es lo común, pero los datos simulados son difíciles de hacerlo que se parezcan bastante a los datos reales, ¿no? Bien, pues la curva de acumulación, como ves, alcanza una asíntota y esa asíntota se alcanza prácticamente cuando ya vas por el sitio número 5. En el sitio número 5 ya no están apareciendo especies nuevas y lo siguiente es ya que se aproxima a una asíntota y a la hora de extrapolar el resultado, que es la línea punteada, esa línea punteada lo que hace es extrapolártelo en 12 como quiera, en 12 especies encontradas. Toda esta parte de detrás se hace por un método llamado rarefacción, que lo que hace es generar múltiples permutaciones de los sitios que tú tengas generado, y por eso esta parte, que es de línea continua, que es de trazo continuo, se llama la parte de rarefacción, y esta es la parte de extrapolación. Esta parte de extrapolación extrapola tu resultado a 2 veces el doble del número de sitios que tú tengas, ¿no? Si tienen 15 sitios muestreados, pues tú por el usando el paquete iNext de Xiao, lo que se sugiere es extrapolar al doble del número de sitios que haya muestreado, ¿no? Y esa extrapolación, la mayor parte de los estudios siempre es una extrapolación que también eleva mucho más el valor. Pero aquí es donde entra la parte en donde combinamos los datos del análisis de diversidad con el análisis de agrupamiento. En este caso, fíjate que este otro gráfico que está debajo es bastante diferente. Es un gráfico que muestra y es más parecido a lo que tú vas a obtener cuando hagas tus muestreos. Este gráfico lo que contiene es el conjunto de
los grupos, o sea, los sitios de cada uno de los grupos obtenidos a través del análisis de agrupamiento. Por eso en esta parte verás que los grupos seleccionados son leídos a través de esta línea de código y posteriormente se hace con el paquete INEX, se hace la curva de acumulación de especies para cada uno de los grupos. Se hizo lo mismo aquí arriba también, ¿ok? Se usó el paquete iNext, la función en concreto, la función ggInext para generar el gráfico de acumulación, ¿no? Y no lo mostré antes, pero el código que genera, no lo comenté, pero el código que genera la tabla de riqueza observada y esperada es este código, que la parte, digamos, como más importante es generar la tabla a partir de los índices de Shao, a partir de una a ver si lo localizo por la tabla de specpool, a través de la función specpool, que genera estos estimadores, no índices, perdón, estos estimadores por cada uno, ¿no? Lo único que yo lo organizo, lo presento de una manera un tanto diferente para que sea más fácil leerlo, ¿no? Porque esto produce simplemente un vector, ¿no? Lo que se conoce como el pool de especies, y los estimadores de Shao salen por esa función specpool. Esa es la función clave en este caso. Y en este caso la función clave, como digo, es ggInex. Pues bien, aquí lo que estoy haciendo es leyendo el agrupamiento, y una vez leído el agrupamiento lo que estoy haciendo es rompiendo la matriz de comunidad en 4 grupos, que fueron los que se sugirieron para mi caso, para mi informe personalizado. Y como bien puedes ver, aquí están recogidos lo que serían las curvas de acumulación de especies para cada uno de los 4 grupos, el grupo A, B, C, D. Aquí le llama assemblage 1, 2, 3, 4, pero es A, B, C, D. Y entonces, por lo que se ve, hay 2 grupos que se aproximan a una asíntota, que son el grupo 3, el assemblage 3, y el grupo 4, que es este de la línea rosada. Las zonas sombreadas son los intervalos de confianza, de qué tanta confianza tenemos de nuestros estimadores, ¿no? Pero nota un detalle interesante: el arreglo o el grupo número 2 y el grupo número 3 tenemos la expectativa de que seguirían creciendo si nosotros aumentáramos el esfuerzo de muestreo. Esto es completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Con la matriz de comunidad completa, si aumentamos el esfuerzo de muestreo, nuestra riqueza se va a quedar en 12 especies. 12. Si aumentamos el esfuerzo de muestreo en el grupo 3 y en el grupo 4, que alcanzaron asíntota, tampoco vamos a ver más especies nuevas. Pero si en el grupo 1 y en el grupo 2 aumentamos el esfuerzo de muestreo, nuestra riqueza total va a aumentar significativamente. Y esto es algo que va siempre a ocurrirte, de hecho, en tus análisis de ecología numérica. Casi siempre, casi nunca vas a alcanzar la asíntota, y tus resultados siempre van a ser normalmente que en la parte de la curva de acumulación de especies, la extrapolación siempre va a presentar una curva que progresa, que progresivamente aumenta en riqueza en la medida en la que extrapolamos el número de sitios, en la medida que extrapolamos la curva a un número de sitios que sea, por ejemplo, el doble de lo observado. Finalmente hay un análisis de contribución o sea, cuáles son las especies que contribuyen más a la diversidad beta y cuáles son los sitios que contribuyen más a la diversidad beta. La diversidad beta es lo que se conoce como el reemplazo de especies. ¿Qué tanta variabilidad de especies hay entre un sitio y otro? Entre los distintos sitios visitados, ¿no? Entre los distintos sitios que representan unos hábitats, con suerte, unos hábitats diferenciados. Entonces, nosotros lo que nos interesa es que para poder decir que un lugar es rico, no solamente tendríamos que encontrar una alta riqueza o una alta equidad por medio de la diversidad alfa, sino que también a través de la diversidad beta, y lo explico mucho mejor en los vídeos de mi canal de Pelempito 1 de Ecología Numérica, en la lista de Ecología Numérica, verás que la diversidad beta es una de las componentes también importantes del análisis de diversidad, en donde lo que te interesa es que ocurra un reemplazo importante entre unos sitios y otros. Cuando tú obtienes entre sitios distintos unas composiciones muy distintas, a eso le llamamos una diversidad beta grande.
y eso daría los índices de diversidad beta muy grandes. Pero como yo no uso mucho los índices, resumen, prefiero usar más las contribuciones o la beta multiplicativa, pero la beta multiplicativa solo se usa para análisis de abundancia. Me centro únicamente en buscar cuáles son las especies que están contribuyendo más a la diversidad beta. Cuando una especie contribuye mucho a la diversidad beta, esto se debe a que o una o varias especies contribuyen a la diversidad beta, se debe a que son especies que son o muy raras y ocurren en determinados lugares solamente y hacen un reemplazo perfecto, o un conjunto de especies, también de ellas normalmente muy raras también, que son las que marcan, le dan el toque especial, el toque diferenciador a cada uno de los sitios, ¿no? Las comunidades que tienen muchas especies raras, muchas especies representadas por muy pocos individuos, o visto del análisis de presencia-ausencia, las especies que aparecen en muy pocos lugares, esas son las especies que denominamos raras. Y si hay muchas de esas, la diversidad beta normalmente va a ser muy alta. Y esas especies son las que van a contribuir más a la diversidad beta. En el caso de nuestras matrices simuladas, no hay, en mi matriz, en mi informe personalizado, no hay especies que contribuyan a la diversidad beta. Porque todas mis especies aparentemente son muy comunes y están aparentemente en todos los sitios. Sin embargo, hay un análisis también interesante que se puede hacer, que es el análisis de sitios que contribuyen a la diversidad beta. Y entre los sitios que contribuyen a la diversidad beta, yo tengo uno en particular, que es el sitio número 3. El sitio número 3 es un sitio que aparentemente contribuye a la diversidad beta. Lo vemos aquí en este vector, un vector de 15 sitios. Todos resultaron con unos valores de P ajustados que son bastante muy cercanos a 1, bien, porque se le aplica una prueba de permutación y eso los corrige bastante, pero había uno que resultaba relativamente bajo. De hecho, si usáramos el valor de P no ajustado, veríamos que está por debajo de 0.05 y hay un sitio al menos que sí cumplía con ese rasgo. Ahora, si usamos los valores ajustados, como vemos aquí, entonces ningún sitio contribuye a la diversidad beta. Es típico en datos simulados que esto ocurra. No obstante, aún así, en este caso, los datos que tengo son datos que, al menos sin usar la diversidad beta ajustada, más detalles en mi vídeo, en mi canal de YouTube o en el libro de Borcas, ¿no? Verás que la diversidad beta, cuando no se usa una prueba de permutación para ajustar los valores de P, pues aparecerán más sitios que contribuyen a la diversidad beta. Este es un sitio que debe tener seguro muchas especies que son probablemente de las más raras de toda la comunidad, ¿no? O de las que menos representadas están, porque aparentemente no hay muchas raras en esta comunidad. Nada más, ese es el conjunto de vídeos para realizar la práctica número 4. Y con este cierro el conjunto. Ya sabes, tienes que hacer aplicar todas las técnicas, pero lo que te interesa es, como te digo, no hacer análisis ni en la parte programática, ni tampoco entender o intentar profundizar en cómo se realizan cada uno de estos análisis. Lo que me interesa más es que tú puedas extraer cómo se realizaron de manera global, de manera general, y cuáles son los resultados que tú estás obteniendo, para que los puedas redactar en una sección de metodología y en una sección de resultados para esta práctica. Si logras terminar esto, te aseguro que los análisis con las hormigas que colectaste en el campus de la UAS van a resultar muchísimo más fáciles. Mucha suerte.